Bienvenidos, bienvenidas a El Aprendiz Informático. Antes de alzar vuelo, hagamos un breve calentamiento, recordando algunos conceptos importantes que respaldan este capítulo, para luego realizar tres ejemplos de algoritmos secuenciales y tres ejercicios propuestos. Así que, sin más ni más, comencemos. Todo docente de programación, con respecto a su experiencia, tiene tendencia a adquirir, en muchas ocasiones, a fabricar su propia metodología de programación para representarlo en forma entendible al estudiante novato de programación. En particular, bajo la experiencia de la autora de este material, nos hace llegar a la conclusión de que no hay una regla estricta o metodología que nos lleve de la mano hacia la solución de un problema computacional. En muchas ocasiones tenemos que recurrir a la lluvia de ideas, donde se incluyen expresiones, contadores, acumuladores, etc., para poder analizar inmediatamente la secuencia en que estas ideas deben ocurrir y de aquí partir a armar un algoritmo. Sin embargo, apelando nuevamente a toda la experiencia vivida en aula de nuestra referente, nos damos cuenta que voluntaria o involuntariamente se emplea un método que implícitamente lo lanza en clases, siendo este método de tipo progresivo, según el nivel en el que el estudiante se va desarrollando y enfrentándose a nuevos conceptos. Basado en la teoría de la programación estructurada, este método nos indica que todo algoritmo computacional se establece en tres estructuras básicas, las cuales son secuencial, condicional y repetitiva. Así que, en ese orden, iremos presentando los ejemplos de los cuales está nutrido este capítulo. Pero antes de comenzar, dale un me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes videos de este capítulo. ¿Todo bien? Ahora sí, comencemos con la primera estructura. Al resolver algoritmos secuenciales, inmediatamente viene a nuestra mente la estructura básica del procesamiento de datos, conformada de la siguiente manera. A partir de esta estructura resulta sencillo definir un algoritmo secuencial, porque al entender el enunciado del problema se van identificando los datos de entrada, el proceso y los datos de salida. Cuando mencionamos entender el enunciado del problema, estamos involucrando a la comprensión del problema. Así que lo más recomendable al iniciar la solución de un algoritmo es hacer todo lo posible por entender a cabalidad el problema. Y para entender el problema, debemos recordar conceptos anteriores. En el caso de algoritmos secuenciales, nos remitimos solo a lo necesario como el uso de variables, constantes y alguna que otra expresión aritmética. Es posible comprender el problema a partir de un ejemplo particular y luego generalizarlo. Con los ejercicios que realizaremos a continuación, responderemos esta pregunta. Así que vamos con el primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo nos pide resolver el área de un cuadrado. Así que comenzamos con la solución entendiendo el problema. Como sabemos todos, el área de un cuadrado responde a la siguiente expresión aritmética. Área igual al lado por lado. Ahora ejemplificamos la expresión aritmética con un valor en particular. Digamos que el lado vale 5. El resultado será, por tanto, el área de un cuadrado del lado 5 es 25. Efectuando el análisis del algoritmo, según el ejemplo, podemos identificar variables constantes y expresiones.
En este caso, las variables identificadas son lado y área. Y la expresión aritmética identificada según el ejemplo es lado por lado. Ahora diseñamos el algoritmo y como hemos aplicado la estructura básica del procesamiento de datos, identificamos las variables, constantes y expresiones definidas. Así que la entrada entre las dos variables identificadas en este ejemplo solo puede ser lado, la variable de entrada, ya que área debe almacenar el resultado del proceso. En cuanto al proceso, asignaremos a la variable área la expresión identificada. Y en la salida concluimos que para este algoritmo esta es la variable área. De esta manera escribimos el algoritmo en pseudolenguaje. Iniciamos el algoritmo, luego ingresamos el valor para la variable lado, asignamos a la variable área la expresión lado por lado, imprimimos área y finalizamos el algoritmo. Inmediatamente graficamos su diagrama de flujo correspondiente. Graficamos el bloque de inicio, flecha abajo, el bloque de ingreso del valor para la variable lado, flecha abajo, el bloque de proceso donde asignamos a la variable área la expresión lado por lado, flecha abajo, el bloque de impresión de área, flecha abajo y el bloque de fin o finalización. Comprobamos por último con una prueba de escritorio. En el bloque de entrada le damos al lado el valor 6, mientras en el bloque de proceso, luego de operar la expresión lado por lado, el resultado obtenido lo asignamos a la variable área e imprimimos área finalmente. Para fines didácticos, al menos en un principio, asumiremos algunos colores para identificar cada bloque al graficar el diagrama de flujo. Es decir, para entradas usaremos el color naranja. Celeste será para los procesos y verde para la salida. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Despierta, que aún no hemos terminado. Sigamos con el siguiente ejemplo. En el segundo ejemplo se nos pide resolver el perímetro de un cuadrado. Así que comenzamos la solución entendiendo el problema. Como sabemos, el perímetro de un cuadrado, a diferencia de área, responde a la siguiente expresión aritmética. Perímetro es igual a 4 por lado, o lado más lado más lado más lado. Ejemplificando, escogemos un valor en particular como el perímetro de un cuadrado de lado 5. Así, el perímetro será, es decir, 20. Analizando el algoritmo, según el ejemplo, las variables son lado y perímetro. Y la expresión es 4 por lado. Diseñando el algoritmo, según la estructura básica del procesamiento de datos, definimos cada estructura en el algoritmo. Y de paso simplificamos la nominación de variables. Es decir, en entrada será representada por lado, que ahora nominaremos como L. En proceso, a la variable perímetro se le asigna la expresión 4 por L.
donde en vez de perímetro usaremos solo P. Y en salida imprimiremos P. Ahora escribimos nuestro algoritmo en pseudolenguaje. Graficamos el diagrama de flujo. Y realizamos una prueba de escritorio. Estos algoritmos secuenciales nos muestran una secuencia de sentencias que se procesan una después de la otra, sin opción a que cambiemos el orden. La ocurrencia de las sentencias van de arriba hacia abajo, reduciendo todo a seguir el flujo de las flechas. Así de simple. Antes de continuar con el último ejemplo de este apartado, te dejamos el siguiente meme para que sonrías un poquito. En el tercer y último ejemplo, tenemos el siguiente enunciado. Carlos desea un algoritmo para calcular el líquido pagable que sacará los próximos 6 meses en su trabajo. El salario básico de Carlos es de 2.100 bolivianos, aunque esto depende de lo que se dicte como ley en el país. Es decir, que puede subir. Cada mes le asignan un bono entre 200 y 500 bolivianos, dependiendo de las regalías de la empresa. Además, se le asigna un descuento por horas retrasadas o faltas. Al salario básico le descuentan el 10% por impuestos. Así que, para Carlos es muy difícil calcular su líquido pagable. ¿Le ayudamos con un algoritmo? Pues bien, comenzamos la solución entendiendo el problema. Así que ejemplificamos un caso particular, aunque la solución va a ser general. Carlos tiene los siguientes conceptos asociados, donde notamos que salario básico es una variable que puede cambiar o variar. Bono es también una variable. Descuento viene a ser también variable. E impuestos, que viene a ser una constante porque tiene un valor fijo. De esta manera, el líquido pagable es salario básico más bono menos descuento menos el 10% de su salario básico. Es decir, que el líquido pagable es equivalente a 2.100 más 200 menos 250 menos 2.100 por 0,10. Esto nos da como resultado 1.840 bolivianos como líquido pagable. Analizando el algoritmo, asociamos las variables que usaremos en este problema de la siguiente manera. A concepto salario básico, ahora lo nominaremos por SB, abono por B, a descuento por D, impuesto será el 10%, que es una constante número 10, y líquido pagable por LP. Ahora diseñamos el algoritmo.
aplicando la estructura de procesamiento de datos de la siguiente manera. Como entrada, tenemos a las variables SB, B y D. Como proceso, asociamos las siguientes expresiones al problema, donde a la variable IM se le asigna el impuesto, es decir, el 10% de SB, y a la variable LP las sumas que hicimos anteriormente para lograr el líquido pagable. Y como salida, imprimimos la variable LP. Realizados todos los pasos, escribimos en pseudolenguaje nuestro algoritmo. Luego, graficamos su diagrama de flujo. Y por último, realizamos una prueba de escritorio. Y vemos que el algoritmo realiza lo que necesitamos: calcular el líquido pagable de Carlos. Ok, espérate, no te vayas aún, hay tarea. A continuación, te dejamos 3 ejercicios para que practiques este fin de semana. Eso sí, te damos la oportunidad de que elijas uno para que los resolvamos nosotros. ¿Cuál será? Pues en esta tarjeta te dejamos la encuesta, así que vota por uno de ellos. El primer ejercicio es resolver el área del triángulo. El segundo ejercicio, resolver el perímetro de un triángulo. Y el último, resolver el área de un círculo, donde debes usar constantes. Cuando lleguemos a los 50 votos en total, publicaremos la solución del ejercicio más votado. ¿De acuerdo? Bueno, podéis ir en paz. Por ahora. ¿Y qué te ha parecido el comienzo de este capítulo? Pues si te ha sido interesante este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete si no lo has hecho aún y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el siguiente video de esta serie. Entre tanto, llévate un saludo cordial al otro lado de la web.